Y en esta parte de nuestro programa tenemos a Osvaldo Toscano, quien es docente universitario y es analista político de Ecuador, y lo saludamos. Osvaldo, buenas tardes, bienvenido. Y buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos saber cuál es la situación actual en Ecuador. Sabemos que ha estado bastante compleja el escenario, incluso hay quienes están planteando una eventual destitución del presidente de la República y quería que nos diera información al respecto. Claro, con mucho gusto. Sí, nada más quería confirmar si se escucha bien, porque hay como un ruido de interferencia, pero no sé si se escucha bien. Yo le escucho bien, no sé si... Perfecto. Sí. Ok, sí, a ver, en efecto, digamos, el día viernes, una de las bancadas de la Asamblea Nacional convocó a uno de los artículos de la Constitución que permiten destituir al presidente, pero también, digamos, se deshace la Asamblea actual. Es lo que se conoce como muerte cruzada. Entonces es un artículo que se convoca en situaciones de graves crisis políticas o conmoción social. Y a partir de, digamos, de la aprobación de la moción que se va a dar, si no me equivoco, entre hoy y mañana, lo que tienen que hacer es convocar a nuevas elecciones. Entonces se someten tanto asamblea como presidente a un proceso. Puede presentarse nuevamente el presidente, por cierto, y los asambleístas también, y convocar a elecciones para que se sometan al voto popular. Es una de las rutas que ha tomado esta crisis política que está viviendo en Ecuador, aunque al mismo tiempo están activas desde algunas organizaciones ciudadanas, también otra figura constitucional, que es la de revocatoria de mandato, pero digamos la que más ha prosperado, la que está, digamos, hoy sobre la mesa es esta, ¿no? Es la de esta llamada muerte cruzada, que es básicamente la destitución del presidente y también la renuncia de todos los asambleístas de la asamblea una vez que se apruebe. ¿Y eso será factible? O sea, ¿cuánta probabilidad hay de que se tome ese camino para tratar de darle algún tipo de salida política a la situación de crisis en Ecuador? Bueno, depende muchísimo ya del número de votos. Se necesitan 92 votos. La bancada que convoca a este artículo es la bancada UNES, relacionada con el expresidente Correa. Tienen 47 asambleístas, digamos que esos votos más o menos estarían asegurados, más votos del Pachacutic, que es el partido político aliado de la CONAIE, de los movimientos indígenas que están hoy levantados en rebelión contra el gobierno. Lo que pasa es que es un poco difícil dar un número porque obviamente no todos los votos que van a ser a favor están o se hacen públicos, pero más o menos se calcula que hay puede haber alrededor de unos 70, 78 votos hasta el momento. Se necesitan 92. Hay dos partidos que públicamente han anunciado que no van a votar por la destitución del presidente, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, con lo cual este momento es incierto, porque si no se alcanzan los 92 votos, obviamente no se puede activar la destitución del presidente. Ahora, el problema que yo veo después de esto es que en las calles el conflicto sigue latente. Las marchas siguen en las calles. Ha habido el viernes un enfrentamiento muy fuerte entre la fuerza pública y los manifestantes. Ha habido excesos de parte de la fuerza pública que han sido denunciados por varias organizaciones de derechos humanos y lejos de verse una solución, lo que se ve más bien es un conflicto que ya se agrava y que se vuelve crónico y que además empieza a generar una serie de síntomas como desabastecimiento, inseguridad, ya otros síntomas de orden social como el incremento del racismo, ¿no? Es decir, una situación que quizá siempre se ha vivido de forma solapada en el Ecuador, pero que hoy se ve abiertamente. Entonces, la situación es muy compleja y mi hipótesis es que si no se resuelve a través de mecanismos
constitucionales o democráticos incluso, el problema se va a resolver en las calles. Entonces hay una gran responsabilidad sobre los asambleístas este momento, y también sobre los otros organismos digamos, del Estado que son encargados de mantener, ¿no?, el libre flujo democrático. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no ha dado paso todavía a la entrega de los formularios para la otra figura, que es la revocatoria de mandato. Para esa figura se necesita reunir un número de firmas, si no me equivoco son alrededor de 4 millones de firmas, que tiene que recogerse en un periodo de 6 meses para poder revocar el mandato al presidente Lasso. Entonces, todas esos, digamos, formas constitucionales o legales están en este momento en stand-by, o de alguna manera bloqueadas también, y eso se refleja en las calles porque hay un descontento masivo, sobre todo de las clases populares, en relación a las políticas del gobierno actual. Ahora, nosotros hemos leído algunas declaraciones que han dado dirigentes indígenas que han estado a la cabeza de todas estas protestas que se han protagonizado en Ecuador en los últimos días, y han dicho expresamente, lo han dicho literalmente, que la intención de ellos no es la destitución del presidente Lasso, sino que cumpla con un número de alrededor de unas 10 solicitudes que ellos están haciendo, particularmente en materia de política social. Entonces, en ese sentido, si ellos expresamente, ellos que son los que han protagonizado estas protestas, están diciendo que no están buscando la destitución del presidente Lasso, entonces, ¿por qué otras fuerzas políticas sí se están yendo por ese camino? No parece quedar claro. Excelente. Bueno, a ver, pues sí, efectivamente digamos, la CONAIE, ¿no?, que es digamos, como usted dice, los protagonistas, los que están a la cabeza de este movimiento popular. En efecto, ellos no piden la salida del presidente Lasso, no ha estado en su agenda esto. Su agenda ha estado fundamentada en puntos más relacionados con el tema económico, con el tema social, con el empleo, con los precios de los combustibles, y también, en cierta manera, y esto es interesante, una oposición al modelo de corte neoliberal que del presidente Lasso, porque, por ejemplo, están en contra de las privatizaciones del Banco del Pacífico, hidroeléctricas y demás. En efecto, esas son las peticiones del movimiento indígena, y no ahora, sino que lo vienen haciendo desde hace algunos años. Lamentablemente el gobierno no ha tenido la capacidad de abrir espacios para diálogos. De hecho, ha habido hace poco un funcionario del gobierno mismo que renunció, reconociendo que no han podido gestionar este proceso de diálogo. Lo que pasa es que luego además aparecen otros movimientos sociales que quizá no tienen el nivel de organización de la CONAIE. La CONAIE, digamos, según los conocedores del tema, es una organización que tiene alrededor de 1 millón de personas en todo el país, y no solo involucra a movimientos indígenas, sino a otro tipo de movimientos también. Quizá los otros movimientos que están, o más que movimientos, los grupos sociales que están en las calles no tienen la representatividad que tiene la CONAIE. Pero hay muchas marchas alrededor del país que piden de forma explícita la salida del presidente, y claro, la representación política de muchos de esos grupos es lo que lleva a que ciertas bancadas asuman ese rol también de pedir digamos, la destitución del presidente. Pero es como tú dices, en efecto, no es el movimiento. A ver, vamos a ser claros, en sus 10 puntos ellos no piden eso, no está dentro de su agenda. Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, ha dicho que no está eso en su agenda, pero el nivel de conflicto que existe en el país es tan grande, tan complejo, tan peligroso incluso, que algunas bancadas que representan quizá a sus electores, o por lo menos interpretan lo que sus electores están solicitando, piden que se active esta figura constitucional. La otra cosa que quería tratar de entender, a ver si nos puedes ayudar a entender, es, entendemos que la CONAIE, que han sido principalmente los que han protagonizado todas estas protestas que ha habido recientemente en Ecuador,
tiene una lista de 10 puntos, de solicitudes de 10 puntos, en donde hacen principalmente solicitudes de orden de carácter social. Pero una de estas solicitudes está relacionada con un cambio de modelo económico neoliberal. Y específicamente en esta solicitud es un poco extraña, dado que el presidente Lasso llegó al gobierno hablando claramente de que su propuesta era neoliberal. Y bueno, por eso fue que votó la mayoría de los ecuatorianos que salieron a votar. O sea, difícilmente se le puede proponer a un presidente cuyo tema de campaña fue una política neoliberal y que ahora le digan que no puede ser neoliberal cuando por eso fue por ese tipo de política fue que votó la mayoría en Ecuador. Entonces esa parte no parece estar clara, porque pareciera que entonces no hay respeto a lo que decidió la mayoría en Ecuador. Y ojo, yo quiero aclarar que no hace falta, bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con esas políticas neoliberales, pero bueno, si eso fue lo que decidió la mayoría, lo lógico no sería respetar esa decisión de esa mayoría. Sí, a ver, digamos, a ver, aquí, lo que pasa es que aquí me necesariamente tengo que hablar un poco de cuál fue el contexto en el cual Guillermo Lasso llega al poder. Digamos, en estricta, ¿cómo se puede decir?, relación, ¿no?, al proyecto político y económico de él, es verdad que un 52% de los electores votaron por esa propuesta. Perdón, a ver, justo aquí va la idea. No votaron por esa propuesta, sino votaron por el presidente Lasso, más no todos, lógicamente, votaron por esa propuesta. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque mucho del proceso político que se vivió en estos últimos años se trató de eliminar la presencia del expresidente Correa, ¿ok? Tanto física como desde el punto de vista de su movimiento político. Entonces, claro, ahí habría que revisar que muchos de los juicios que se siguieron contra el expresidente Correa y que terminaron en condenas, fueron juicios que a la luz del derecho no tienen la claridad suficiente como para demostrar que en efecto hubo culpabilidad del expresidente Correa para que quede proscrito de poder participar de las elecciones donde estuvo el presidente Lasso. Entonces, si no metemos ese ingrediente, no se logra entender que hubo un ambiente, si quiere, de orden institucional también, y de ciertos grupos que permitieron que el presidente Lasso llegue al poder, lo cual, claro, no significa que la gente votó por el proyecto, y son nuestras paradojas de nuestras democracias, por cierto, que votó por el proyecto económico del presidente Lasso, al punto que a los pocos meses de llegar al poder, envió una reforma fiscal que además, por cierto, fue apoyada por el partido del presidente Correa, que afectó a la clase media ecuatoriana. Es decir, pero fue a los pocos meses. Entonces, a partir de eso, claro, la gente, no sé si decirlo de esta manera, pero de cierta forma empezó a aclararse o a clarificar que no era el proyecto económico que querían. La última encuesta o las últimas encuestas de popularidad del presidente le dan entre el 17 y 20%, cuando empezó con el 70-75%. Entonces es una caída dramática en menos de un año. Y sin duda mucho tiene que ver con cómo se afectó a la clase trabajadora y a las clases populares con un modelo, digamos, de impuestos que termina cargando la crisis sobre los hombros de las mayorías. Entonces sí, es verdad, hubo un apoyo del 52% en unas condiciones, eso ya es mi opinión mía, digamos, me hago responsable de esto que voy a decir, en mis condiciones, no en un ambiente de democracia totalmente pura, sino más bien una democracia bastante lastimada. Y bueno, el efecto de eso es que el presidente Lasso está, en cierta manera, viendo cómo le explota en las manos una crisis social que, si bien no es todo responsabilidad de él, porque esto hay que ser claro, no es que en un año se ha degradado la economía de la gente, sino desde mucho antes, pero le explotó en las manos a él. Y lamentablemente no supieron manejar, lo cual ha aumentado aún más el descontento con el gobierno. Entonces, claro, la Constitución, la del 2008, ya preveía
este tipo digamos, de procesos que van a requerir necesariamente de una salida constitucional, porque si la Constitución no permite este tipo de salidas, se resuelve en las calles. Y por eso es que se han activado esta serie digamos, de figuras, ¿no? Por un lado, lo que se ve hoy más es este llamado a la destitución del presidente, pero ya les digo, hay otras, si no me equivoco, 2 o 3 solicitudes para revocatoria del mandato, que esas son acciones de sujetos civiles a través de organizaciones sociales y demás. Son las paradojas de nuestra democracia. Lamentablemente se elige no necesariamente por planes de gobierno, no necesariamente revisando los planes de gobierno, es decir, el elector no tiene los incentivos necesarios para sentarse a revisar cada plan de gobierno y ver si es lo que le convence, sino que se llevan por otro tipo de factores de orden emocional, que digo, por cierto, tampoco es que en otros lugares del mundo es distinto, pero quizá la madurez de nuestra clase política, y ahí sí tengo que hablar por toda la clase política, con honrosas excepciones, como es lógico, no ha logrado comprender que los conflictos entre la clase política generan conflictos a nivel social, ¿no? Y entonces, cuando la clase política tiene o está más preocupada de sus propias agendas, llegamos a esto. Y este es el resultado de eso, ¿no? Es decir, de una clase política que no logró leer lo que se cocinaba como conflicto social. Y hoy estamos viendo que explota en las calles. Nada más termino con este análisis, porque el día de ayer salieron ya gente de barrios populares en Quito, salieron gente de los valles, que no necesariamente es gente que tiene nivel socioeconómico alto, sino más gente con muchas necesidades, lo cual da una muestra de que el conflicto no es solo de un grupo, sino que es un conflicto general, un conflicto, una crisis social y económica y evidentemente política, que lo que produce es un estallido social que, digo, puede llegar a consecuencias mucho más graves, a menos que se resuelva a través de mecanismos constitucionales. Ya. Bueno, le quiero agradecer que haya estado con nosotros y que nos haya brindado toda esta información tan importante, Osvaldo, y todo este análisis. Seguramente vamos a seguir en contacto con Ecuador porque el tema está desarrollándose todavía, así que seguramente durante estos días volveremos a contactarle. Muchas gracias. Con gusto, Maripili. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigos. Es Osvaldo Toscano, docente universitario. Él es analista político ecuatoriano. Bueno, a raíz de todas estas protestas que se han venido desarrollando en Ecuador, el gobierno del presidente Lasso ha anunciado una reducción de los precios de los combustibles, que es una de las principales demandas que han hecho las personas que estaban protestando. También anunció, entre otros temas, pues en una comparecencia televisiva que sostuvo a raíz de algunas reuniones que tuvo con dirigentes de los sectores indígenas, pues que iba a haber un recorte de 10 centavos de dólar en los precios actuales que se habían mantenido congelados por todas estas situaciones. Continuamos con más de nuestro espacio y vamos ahora con nuestro ambiente. Nuestro ambiente, cómo cuidarlo y protegerlo, porque es el único hogar que tenemos y que heredaremos a nuestros hijos. Amigos, tenemos en la línea telefónica como invitado a Alejandro Álvarez Iragorri, quien es ambientalista y coordinador de Clima 21. Te saludamos, Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están las cosas? Y feliz día del periodista. Muchas gracias, muchas gracias. Alejandro, queríamos hablar contigo respecto a el tema de la gestión de riesgo y hasta qué punto este tema es importante para enfrentar temas de cambio climático a nivel mundial y, bueno, más concretamente en Venezuela. Vemos que, por ejemplo, en Colombia acaba de ganar el presidente electo Gustavo Petro y una importantísima parte de su discurso se ha ido a hablar sobre el tema ambiental y el tema de cambio climático. Aquí en Venezuela otros temas agobian más
y este tema queda como en un segundo plano, pero queríamos tu comentario al respecto. Ok, lo primero que tenemos que hacer es el cambio climático, es un proceso que está ocurriendo y que muy distintas personas, de las autoridades científicas hasta economistas de gran nivel, consideran que es la amenaza más importante que tiene la sociedad humana ya en el futuro inmediato, con acciones que ya están ocurriendo en este momento. Es decir, durante las últimas semanas, las olas de calor en Europa y en Asia han sido extraordinarias. Estamos hablando de temperaturas que se acercan a temperaturas donde ya no es compatible con la salud humana. Temperaturas por encima de 45 y hasta 50 grados centígrados en algunos momentos del día, eso no son compatibles con la vida humana. Ya hay también algunas tendencias de aumento de temperatura muy importantes en el oeste de los Estados Unidos. Asimismo, tenemos en distintos momentos inundaciones, ya se ve que puede haber una temporada de huracanes mucho más activa este año, impulsada además por un tema que no es estrictamente cambio climático, sino el tema de la variabilidad climática, de tener un año niña. Un año niña es un año donde aumenta la cantidad de lluvia y por una disminución de la temperatura en el Pacífico, y eso genera lluvia. Todo eso ha sido indicado por uno de los equipos del panel intergubernamental de cambio climático, como de que hay un aumento cada vez mayor del riesgo de eventos meteorológicos extremos. Estamos hablando de tormentas, estamos hablando de huracanes, estamos hablando de lluvias muy torrentosas, estamos hablando por lo contrario de sequías. Hay un aumento muy grande en el mundo, y la región suramericana, y en particular donde estamos nosotros colocados, es un sitio altamente vulnerable a esos procesos. Es decir, estamos hablando de que nos están diciendo lo que va a pasar y que es nuestra posición debería ser inmediatamente tomar en cuenta esa alerta y comenzar a trabajar. Porque además no es algo que va a ocurrir allá en el futuro, es algo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgo? Con un contexto mucho más grande, que es los planes nacionales de adaptación al cambio climático. En gestión de riesgo es un proceso de planificación pública, ya estamos hablando de la gestión de riesgo ante eventos meteorológicos extremos, no la gestión de riesgo empresarial o otras cosas, sino es un proceso de planificación pública en el cual los organismos públicos, en conjunto con las comunidades, las empresas, las organizaciones sociales, trabajan para prever cuáles son los posibles eventos que pueden ocurrir, que pueden afectar a las comunidades, y trabajar para prepararse ante ella de tal manera que cuando llega podamos mitigar sus efectos y actuar mucho más rápido. En un futuro podemos actuar en conjunto con la naturaleza y que ella no nos afecte de manera muy grave, al conocer cómo funciona y poder actuar. Esa es la gran idea, porque el cambio climático está aquí y va a estar cada vez peor, y ya está actuando en Venezuela. Entonces, eso es la gestión de riesgo. Ya, bueno, te quiero agradecer, Alejandro, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información tan importante. Muchísimas gracias.